pueda diferenciar, ¿no?, hechos que son concretos, que los consideramos de manera exacta, como en el campo de las matemáticas, y otro que puede ser solamente aproximado. O sea, no tenemos la verdad absoluta, sino simplemente, ¿no?, una realidad que se considera como aproximada y que sería, ¿no?, un acercamiento a la verdadera realidad. ¿De acuerdo? La única forma, digamos, de poder medir la incertidumbre en tales escenarios es utilizando criterios y un lenguaje que se conoce como probabilidades, ¿ya? Hay que tenerlo bien claro eso. Como se indica ahí, la primera impresión que uno tiene al hablar de un tema de probabilidad es que pareciera que todo ese enfoque ha sido destinado, concebido, correcto, dirigido para lo que es el tratamiento de los juegos, a lo que llamamos juegos de azar. Eso realmente tiene una gran verdad en el fondo, ¿de acuerdo? Pero parcialmente. Quizá en sus inicios haya sido enfocado de esa forma, ¿de acuerdo? No hace 50, 100 ni 500 años. Eso data de mucho tiempo atrás. Hasta los romanos entendían el tema de aleatoriedad, de los juegos de azar, especialmente de los juegos con los dados. Lo que se busca con este tema es que podamos resolver problemas, podamos nosotros quizá mejorar los procesos o de repente implementarlos para que sean más exactos, para que sean más eficientes. ¿Correcto? Es cierto que en el discurrir del conocimiento hay criterios que pueden ayudar también a ese cometido, o sea, a esos objetivos, pero tratando a los hechos como si fueran los únicos que ocurren, y por lo tanto cualquier solución que pudiéramos encontrar es una solución exacta. Ojo, me estoy refiriendo a los que nosotros consideramos como fenómenos o simplemente hechos determinísticos. ¿De acuerdo? Un ejemplo casi elemental es cuando ustedes consideran, por ejemplo, un circuito y en el cual la tensión, la resistencia, en fin, características electrónicas están totalmente especificados. ¿De acuerdo? Es deducible entonces que si se trata de repente de un circuito electrónico, de repente de audio, podríamos nosotros determinar la capacidad o la potencia, ¿de acuerdo? Y de manera exacta. Eso es lo que hay que tratar de diferenciar, ¿ya? Fíjense, el abordaje de los problemas a veces ocurre de manera parsimoniosa, simple. O sea, no nos complicamos el asunto. Queremos encontrar una solución práctica. A veces ese es, digamos, el interés para no meterse en un tema en que quizá haya mucho detalle. Bueno, puede ser un buen enfoque o puede ser un enfoque pues simplemente tentativo o aproximado, ¿no? Pero cuando uno en un tema, y entiendas esto por favor jóvenes, mencionas o incluyes a características cuyo comportamiento no lo puedes definir así, de manera exacta, hablas de características como que, por ejemplo, la humedad ambiental, ¿correcto? A pesar que Senami hace los pronósticos, muchas veces nos damos cuenta de que estos no son 100% acertados, sino parcialmente. Y eso ya nos da una idea de que esos pronósticos no son exactos. Simplemente son estimaciones que se pueden acercar en el mejor de los casos a la realidad. Entonces hay elementos ahí que seguramente no se pueden manejar. ¿De acuerdo? O sea, no me refiero a que no puedes tener control absoluto de él.
tener un control parcial, ¿correcto? Limitado, pero eso ya tienes que verlo bajo otra óptica, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente ese tipo de temas es lo que interesa, ¿correcto? Al enfoque de probabilidades, porque si bien hay situaciones en que la incertidumbre prevalece, otros criterios exactos no nos darían resultados, o sea, apropiados. Por lo tanto, entonces el tema de probabilidades nos da una salida, ¿de acuerdo? Cuantificando, entregando la manera como se pueden desarrollar tales eventos, en fin, un comportamiento que podría ser muy cercano a lo que son los hechos reales, ¿de acuerdo? Cuando uno habla de incertidumbre, por favor, aquí, en la parte donde se está sombreando, hay que verlo de esta forma, ¿ya? A ver, vamos a ver si nos ayudamos acá. ¿Se nota lo que estoy ahí rayando? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, correcto. Ya. Piensen nada más en estos jovencitos, ¿ya? La naturaleza, todo lo que nos rodea, ¿de acuerdo? Piensen que esa naturaleza no es una naturaleza exacta, ¿correcto? Puede dar luces o una aparente exactitud, pero no. En general, esa naturaleza, por ser muy limitado para el conocimiento del hombre, o sea, el hombre tiene realmente una visión limitada de lo que puede observar. Entonces, esta naturaleza se ofrece como la incertidumbre, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner acá, vamos a poner así nada más, incertidumbre, ¿eh? Ya está, listo. Incertidumbre. General, ¿ya? De esta incertidumbre hay una parte que podríamos así catalogar, que es una incertidumbre parcial, ¿de acuerdo? Parcial. Uno dice, ¿pero por qué parcial? Porque a pesar que el comportamiento es aleatorio, es modelable. Y en cambio hay otra parte que es una incertidumbre total, absoluta, donde las leyes de probabilidad no pueden entrar, ¿de acuerdo? Ahí hay que utilizar ya otros criterios, ¿no? Por ejemplo, no digo que sea lo único, pueden ser criterios subjetivos, ¿de acuerdo? Tu grado de creencia, puede ser quizá algunos procedimientos, como ya comentábamos, de manera muy parsimoniosa, haces el problema complejo un problema sencillo, siquiera para aproximarte, ¿de acuerdo? Correcto, sin hacer uso del lenguaje probabilístico, ¿de acuerdo? En fin, solamente por nombrar uno o dos de ellos, ¿ya? Correcto. Si alguien está diciendo, ¿y dónde están los eventos determinísticos? No hay problema. Si tú quieres considerar en la realidad, en la naturaleza, casos de manera exacta, también están ahí. A eso llamaríamos los eventos o los sucesos determinísticos. Ahí están. Determinísticos, ¿ya? Correcto. Listo. Ahí están los eventos. En ese, digamos, lugar, no utilizamos lenguaje probabilístico. Puedes utilizar las matemáticas, puedes utilizar la física, parte de ella, claro, ¿de acuerdo? Y tratar de explicar la realidad de la naturaleza de una manera exacta, ¿de acuerdo? Ese es otro tema, ¿ya? ¿De acuerdo? Correcto, entonces. ¿Dónde estamos nosotros? Nosotros estamos acá. ¿De acuerdo? Entiendas entonces que lo que vas a querer es modelar la incertidumbre parcial, lo que se conoce en el mundo de la teoría de las decisiones como el ambiente de riesgo. ¿De acuerdo? Ahí es donde estamos, ¿ya? ¿Qué nos interesa? Nos interesa esto, jovencitos. Nos interesa medir. ¿De acuerdo? Medir es el grado
ocurrencia de lo que puede vaticinarse con respecto a un suceso, o sea, a una característica. ¿De acuerdo? El lenguaje que vamos a utilizar es la probabilidad de algo. ¿De acuerdo? Ocurre pues en 0,5, 0,7, 0,1, en fin, tratándole de dar un grado, un nivel, ¿de acuerdo?, de ocurrencia. ¿Correcto? Esa es la idea, ¿ya? Muy bien, saquemos esto de aquí. Listo. Correcto. Muy bien. He incluido esto acerca de una breve reseña histórica. Hay que siempre por cultura determinar los puntos de quiebre en la historia, ¿ya? Es cierto que este tema de probabilidad, no con ese nombre, sino como juegos de azar, por ejemplo, eso data de hace mucho tiempo atrás, miles de años atrás, ¿de acuerdo? Correcto. Pero en el transcurso y el desarrollo de todo ese tiempo, hombres que se han dedicado, correcto, han contribuido de alguna forma para su explicación. Realmente la connotación mucho más, digamos así, evidente ha sido en el siglo XVII, donde ya grandes matemáticos se interesaron mucho por este tema. Y no porque un tema pues despertara simplemente ese interés, ¿no?, de curiosidad, sino porque detrás de todo ello estaba el dinero, ¿correcto? Entonces, aquí, matemático, pues, ¿a quién podían ofrecer sus servicios, no es cierto? Por un lado, no digo que sea también, haya sido así totalmente, ¿no? Pero la tendencia era, pues, de que el dinero estaba de por medio, ¿de acuerdo? Y el interés, correcto, por querer vaticinar los resultados de lo que vendría a ser los juegos de azar. Ese fue el punto de partida. Ahí está, pues, digamos, uno de ellos, para siquiera indicarlo, es Das Pascal, ¿de acuerdo? Con un aporte muy significativo en lo que se refiere a la cuantificación de hechos o de probabilidad en los juegos de azar. Fíjense, en la historia y en la literatura ha quedado prácticamente como una anécdota la participación de Chevalier de Méré. La historia considera que él no era un matemático, simplemente un aficionado, pero un aficionado realmente con bastante experiencia, ¿correcto? O sea que su interés por querer vaticinar los resultados era tan grande, pues, ¿correcto?, que tuvo un acercamiento, o sea, correspondencia, con uno de los grandes y célebres matemáticos. Y él formula, ¿no?, de su lista de problemas, una de ellas que ha sido acuñada, y justamente la que se muestra ahí en pantalla. ¿Qué es más probable? ¿Sacar al menos un 6 en 4 tiradas con un solo dado, o sacar al menos un doble 6 en 24 tiradas con 2 dados? Más allá de la solución que uno puede encontrar, el tema no es eso. El tema es el mensaje. O sea, digamos así, ¿qué había detrás de todo eso? Y eso lo podemos inclusive, o sea, observar hasta en nuestros días, cuando se publicitan, se marketean juegos de azar y se nos habla de que hay más posibilidades de ganar. Seguro que habremos escuchado eso en más de una oportunidad. La pregunta justo está dirigida a eso. Querer saber, ¿no?, si un juego te ofrece menos o más posibilidades. Claro, que en palabras a veces parece ser atractivo, pero detrás de esa cortina, realmente la situación a veces es contraria. O sea, las posibilidades de ganar muchas veces son menores de lo que tenías antes. Correcto. ¿Y eso por qué? Porque desde el punto de vista de probabilidad,
el tema se fundamenta en lo que se conoce como espacios de probabilidad. ¿Espacios qué significan? Es una forma de definir todos los resultados que pudieran ocurrir en lo que vamos a llamar un experimento. ¿De acuerdo? Si por ahora no sabemos lo que es un experimento, simplemente en una situación de hechos, podríamos decir, ¿de acuerdo? Ya después vamos a pulir eso. ¿Correcto? Entonces, así de esta forma queda en la historia acuñada esa pregunta, ¿no?, que le dirige a Blaise Pascal. Y Blaise Pascal obviamente responde, pues, ¿no? Él, bajo su criterio matemático, o sea, describe y muestra el desarrollo, ¿no?, de lo que sería como oportunidad de una alternativa de este tipo, ¿no? Evidentemente, al tener un espacio muestral mucho más amplio, tu posibilidad de poder encontrar, o sea, un resultado, obviamente decrece, pues, disminuye, ¿de acuerdo? La disminución, ya sea significativa o irrelevante, finalmente puede ocurrir eso, y eso ya se puede considerar como una toma de decisión, ¿no? Las tomas de decisión están basadas en las consecuencias que puedan generar al adoptar una acción, ¿de acuerdo? En ese tema, obviamente la estadística te dice, bueno, ahora te toca a ti, te dice, ¿de acuerdo? Tú decides, ¿correcto? Yo te entregué solamente un valor, ¿de acuerdo? O sea, una medición. Por lo tanto, entonces habrá que utilizar otros criterios, ¿no? ¿De acuerdo? Para poder decidir, ¿no? Poco a poco, el tema probabilístico se encamina, ¿de acuerdo?, para entrar en una fase de formalidad. ¿Quién prácticamente sienta las bases para que el tema probabilístico ya no sea considerado simplemente como un artilugio, ¿no?, digamos, una curiosidad matemática, sino ahora como una rama muy importante, es cierto, de las matemáticas, pero que prácticamente se defiende sola, para decirlo así. Y a eso hay que retribuir no solamente a uno, sino a varios, pero entre ellos se distingue uno, que es Kolmogorov, ¿de acuerdo? Un gran matemático ruso, el cual, ¿no?, sienta las leyes, el marco teórico en el cual se fundamenta hoy en día las probabilidades. No es que él tenga todos los derechos, 100%, no. Repito que él, tomando trabajos de otros grandes matemáticos, prácticamente lo que hizo fue formalizarlo, ¿de acuerdo? Hizo su aporte. Y de esa forma, ahora el tema probabilístico se lo ve más que todo desde un punto de vista axiomático, ¿de acuerdo? Muy bien. Nos vamos entonces metiendo a este tema de probabilidades, ¿de acuerdo? ¿Qué nos interesa? Nos interesa deslindar en qué situaciones las probabilidades podrían ser efectivas y qué en otros casos no, ¿de acuerdo? Tratemos de diferenciar eso, ¿no? Algunas aplicaciones nos van a dar una luz. Por ejemplo, si ustedes observan la imagen, ahí se ve una estación de radar, ¿correcto? Vemos por acá una estación de radar y vemos, por ejemplo, un aeroplano, ¿de acuerdo? Un avión, si tú quieres decirlo así, ¿correcto? Ya sea en la detección o ya sea en la emisión de una señal de comunicación, en fin, es muy similar. Vemos entonces que la señal que emite una estación de radar, si bien es cierto, en la estación está 100% catalogada la señal, al emitirse al espacio, correcto, si se trata de una señal de detección, rebota en el objeto y una vez más, ¿no?, la estación de radar va a querer captar, ¿no?, correcto, pero esa señal, al haber sido emitida 100% y al cruzar el espacio, entendemos que debe ser afectado por otras perturbaciones.
o sea, otros elementos. Y al ser devuelta, la señal ya no es 100%, ¿de acuerdo? Hay una pérdida. Esa pérdida no la podemos cuantificar de manera exacta, ¿correcto? Tenemos una idea de él. Y la pérdida, sabiendo que puede haber sido simplemente generada por un sinnúmero de hechos, no podemos agotar la lista, la consideramos como una característica aleatoria. Y ahí entonces que podamos observar esto, ¿no? La señal original más un elemento de perturbación. ¿De acuerdo? Llámale perturbación, error también. ¿De acuerdo? Y de esa manera tratar ahora a la señal. ¿De acuerdo? Entonces estamos frente a un fenómeno aleatorio. La señal emitida, recepcionada, finalmente, se comporta de manera aleatoria. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea básica de los fenómenos aleatorios. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que podríamos hacer acá? Bueno, si se trata de implementar, si se trata de mejorar, ¿correcto?, el sistema de detección, lo que trataríamos es de que esa variable aleatoria no se vaya a explayar, ¿no?, cuyo comportamiento pueda ser controlado de alguna forma, tratando de que el error sea mínimo. ¿De acuerdo? Y tener una señal mucho más fidedigna, ¿no? No será pues 100% exacto, pero sí podemos tener una señal de repente bastante confiable, ¿no? ¿De acuerdo? Correcto. Muy bien. Ahí ustedes pueden ver, hay más casos que se pueden citar, ¿ya? Correcto. Recuerden, ustedes ya han visto el tema de estadística descriptiva. Entonces, ahora hay que pensar así. Por favor, atiendan, jóvenes. Todas esas características que habíamos comentado, como de centralidad media, mediana, moda, para destacar algunos de ellos, o medidas de variabilidad, ¿correcto? Rango, desviación estándar, desviación típica, ¿correcto? Error estándar o también varianza, o de repente rango intercuartílico, en fin. Y también medidas como de localización, percentiles, percentil 10, percentil 90, en fin, otros más, o asimetría y kurtosis. Esos son valores numéricos, medidas, resumen, cuyo comportamiento en una población es de manera exacta, eso ya lo sabemos. Pero cuando ustedes trabajan con sus conjuntos a manera de muestras, esos valores numéricos se comportan de manera aleatoria. Correcto, porque no están trabajando con el 100% de los datos. Pues. De ahí entonces que al comprender que esos valores numéricos se comportan de manera aleatoria, desearíamos saber realmente qué modelo o qué distribución o qué ley rige para ellas. ¿Y para qué? Para poder tener un mayor conocimiento y un mayor control de su desarrollo. ¿De acuerdo? O sea, en ese camino justamente vamos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué situaciones podemos nosotros ver algunos escenarios probabilísticos? Por ejemplo, las memorias de computadoras, ¿correcto? Los sistemas de comunicaciones óptico. Fíjense, ahí aparece el modelo poissoniano. Comunicaciones inalámbricas, tratando de poder encontrar el menor o trabajar con el menor ruido, ¿de acuerdo? Ahí se habla, fíjense, de la modelación gaussiana o campana de Gauss, la variabilidad en los circuitos electrónicos, etc. ¿De acuerdo? Entonces, estos nombrecitos de centralidad, variabilidad, asimetría, kurtosis, lo que has visto en estadística directiva,
ahora podrían ser valores numéricos cuyo comportamiento rige a partir de una ley de probabilidad. ¿De acuerdo? Y nos interesaría, ¿no?, saber cómo se desenvuelven o cómo se desarrollan en el escenario empírico. ¿De acuerdo? Así hemos hecho. Muy bien. Finalmente, acá hay una lista que describe algunos escenarios, ¿correcto? Adicionales, ¿sí? La confiabilidad de equipos, jovencitos. Eso es un tema que interesa mucho a los fabricantes. ¿Qué es preferible? Pregunta para todos. Saber que un producto manufacturado, ¿qué tiempo va a sobrevivir? O sea, eso es lo que le interesa al fabricante. Salió, por ejemplo, la primera unidad manufacturada hoy día a las 8 de la mañana. Le interesará saber qué tiempo va a durar, qué tiempo va a trabajar ese producto. O será tal vez para él mucho más interesante e importante saber cuál es la probabilidad de sobrevivencia de sus productos manufacturados. Respondan, jóvenes. La segunda. La segunda, profesor. Correcto. Lo que a él le interesará es no saber si su equipo A, equipo B, o el producto que ha sido elaborado a las 10 de la mañana, en fin, cuánto sobreviva. No, eso es irrelevante. Lo que es relevante es vaticinar la probabilidad de supervivencia de lo que está produciendo. ¿Correcto? Eso ya es otro nivel, como se dice. ¿De acuerdo? Correcto, entonces, ¿ya? Muy bien. Esa lista la dejamos ahí para que ustedes puedan hacer una lectura posterior, ¿ya? Pero ya más o menos le estamos dando la idea de lo que son los fenómenos aleatorios. Entonces, formalmente, en el mundo real, en la naturaleza que nos rodea, podemos ver los escenarios desde dos puntos de vista y la modelación también que le corresponde, ¿eh? La estadística quiere ver a esos hechos que ocurren en la naturaleza, quiere ver con ojos de experimento. Entonces, lo primero que tendríamos que determinar acá y definir es ¿qué es un experimento? Por favor, vean en la parte inferior. Un experimento aleatorio, que lo vamos a denotar con una letra de epsilon, ¿de acuerdo? Es una acción repetida, ¿correcto? Algunos llaman ensayos. Pero nótese este detalle, bajo las mismas condiciones. O sea, las condiciones no cambian. Tú cambias una condición de las tantas que hay, y ese es otro experimento ya. Ya no es el que estamos comentando, ese es otro. ¿De acuerdo? Correcto. Entonces, si las condiciones son las mismas, y tú repites una y otra vez, la gran pregunta es, ¿por qué tenemos resultados distintos? ¿De acuerdo? Que es justamente, ¿no?, como detalle o característica que tienen los experimentos. A pesar de que las condiciones son todas iguales, en cada acción, en cada repetición, en cada ensayo, oye, los resultados van cambiando, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos queda? Lo único que nos queda es observar, ¿correcto?, la lista de resultados, más no precisar cuál de ellos es el que va a ocurrir. Ese es un experimento. ¿De acuerdo? Entonces, abajo resalté lo siguiente. Las mismas causas dan lugar a resultados diferentes. ¿De acuerdo? ¿Correcto? Ejemplo. Una evaluación, como puede ser un examen, como puede ser una práctica, lo que han dado ayer. ¿Correcto? ¿Se puede considerar un experimento, sí o no? Piensen por un momento eso, ¿ya? Otro caso. Los mensajes que llegan a tu celular justo en este intervalo de tiempo o de clase, ¿correcto?, ¿se puede considerar como un experimento, sí o no? ¿Correcto? Ese es uno.
A ver, otro. Pensemos otro, ¿ya? La sobrevivencia de un equipo durante un tiempo, si gustas, puedes ponerlo en plural también, ¿no? La sobrevivencia de equipos también se puede entender así, ¿eh? En un tiempo dado, ¿se puede describir con un experimento, sí o no? A ver, veamos esos tres casos, ¿ya? Correcto. Tienen la palabra, jovencitos. A ver, comencemos con el primero. Profesor, yo creo que para el profesor sí sería más o menos un experimento aleatorio, porque sabe que los alumnos pueden sacar entre 0 a 20, pero no va a saber qué tan bueno es un alumno, cuánto ha estudiado un alumno para dicho examen. Entonces sería un poco probabilístico. Ya, gracias, joven, por su participación. Hagamos así, jovencitos. Cuando tratemos de definir un experimento, veamos quiénes son los ensayos, quiénes son las repeticiones. Veamos quiénes son las mismas condiciones o causas. Y veamos después cuáles podrían ser esos resultados distintos o diferentes que menciona el experimento. Esos tres aspectos básicos, ¿ya? ¿De acuerdo? Y finalmente, no poder precisar el resultado, ¿no?, que vaya a ocurrir. ¿Correcto? A ver, entonces, en este ejemplito de lo que es una PC, lo que es un examen, ¿correcto? ¿Quiénes serían los ensayos, las repeticiones? ¿Las notas? ¿Quién? ¿Las notas? Ya, ya. Las notas. La cantidad de PCs. Ya. A ver, muy bien, esa es una manera de enfocar. A ver, otra idea, jovencitos. Participen. Tratemos simplemente de mostrar ideas, presentar ideas, ¿ya? Y después la ordenamos. Bueno, y a ver, su compañero considera de que las PCs se pueden entender entonces como las repeticiones o ensayos, ¿correcto? Bueno, lo ve de esa forma. Muy bien, ¿qué más? La cantidad de personas que dan la PC. Ya, ojo, una cosa son personas, otra cosa es PCs, ¿no? ¿No es cierto? A ver, vamos a pulir eso, ¿eh? Muy bien, pero ya al menos tenemos otro elemento más por ahí que analizar. ¿Qué otros detalles? ¿Cuáles serían ese tema de las mismas condiciones? ¿Cómo es eso? Las mismas. A ver, por favor, señale algunas causas. Las mismas condiciones puede ser el examen, porque es el mismo para todos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Algún otro? El modo como se toma de repente, ¿Ya? virtual. ¿Ya? Es lo mismo para todos, ¿no? Entonces, Lo que pasa es que hay factores también que van cambiando. Ya. Correcto. Otro podría ser los temas que abarca la PC. Ya, correcto. Muy bien, entonces, jovencitos, hagamos así, ¿ve? Esto es como una especie de lluvia de ideas. ¿De acuerdo? Cuando uno describe un experimento aleatorio, uno tiene que verlo en una serie de aspectos. ¿Cuáles son los aspectos? Aquí. Dice esto de acá. Repetida. Bajo las mismas condiciones. Entonces vamos a separar esto mejor así, para que sea más claro, ¿no? Entonces, aquí hablamos de una cosa que es la repetición. Perfecto. Ahí está. Repetición. Ensayos. Otros son mismas condiciones. Aquí está. Mismas condiciones. ¿Ya? Eso es. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Resultados. Y los resultados no siempre son exactos, ¿no es cierto? Resultados. Yo le voy a poner acá
muchas veces los resultados son diferentes. Ya, correcto. Ahí hay tres aspectos básicos. El otro aspecto básico sería, pues, describir una lista, ¿no? O no precisar el resultado que vaya a ocurrir. Pero pensemos en la repetición. Su compañero consideró que eran las PCs, ¿de acuerdo? Cada PC, correcto, es como el resultado de un experimento, correcto. Las personas, correcto, están sujetas, ¿no? Pero es el producto que ellas entregan, el cual se considera como la realización de un hecho. Entonces, es la PC, ¿de acuerdo? Correcto. Mismas condiciones. Si ustedes son muy optimistas o son pesimistas de repente, este último, ustedes le van a hablar, sí, pues, profe, pero está bien, el tema será el mismo para todos. Claro, esa sería la misma condición. Ah, que se tome virtualmente, también es el mismo para todos. Pero si ustedes me dicen, pero profe, mi cámara falló ayer, mi micro tenía problemas, uy, hay una bulla pero enorme afuera, fuera de mi casa, no me deja concentrarme. Ah, claro, estás hablando de otros factores. Y eso no lo tienen todos. Pero seamos pragmáticos. Ahí viene el tema, pues. ¿Qué elementos debes considerar como relevantes y qué otros mantenerlos al margen? ¿De acuerdo? Entonces, este es un planteamiento, hay que entenderlo así. Cuando decimos mismas condiciones, estamos diciendo virtualmente para todos. Ok. Mismas preguntas. Ok. Mismo tema. Ok. Pero ¿por qué sacan notas distintas? Ahí está la cuestión. Esos otros detalles, que falló mi micro, que no me acordaba de la fórmula, ¿correcto? Eso ya son cuestiones muy particulares. Estamos hablando en la generalidad de todos los casos. Entonces hay que verlo de ese modo, ¿eh? ¿De acuerdo? Ahora, fíjense, voy a cambiar el enfoque. Que si tú dices, pero profe, y yo lo que estoy aquí, estoy estudiando, cómo las perturbaciones, ¿correcto?, pueden influir en el desarrollo o comportamiento, digamos, como actividad en una clase. Ah, ese es otro tema. Ojo, estoy tratando de centrarme en un tema de estudio. Igual acá, cuando tú te centras, tienes que centrarte en algo y a partir de ahí enfocar. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que queremos ver aquí, por ejemplo, como resultado? Las calificaciones. Y las calificaciones son distintas. ¿De acuerdo? No son iguales, fíjense. ¿Correcto? ¿Qué podríamos decir? A ver, Juan Carlos, un estudiante, ¿qué nota va a sacar? No sé, ¿qué nota irá a sacar? Pues no sé, la verdad. Pero sí lo que puedo hacer es vaticinar, ¿no? Bueno, como está presente, mínimo ya tiene 1, pues. Y lo que puede aspirar es sacarse un 20, ¿no? Ahí está. Ahí está mi espacio muestral, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, tratemos de hacer ese esfuerzo por ahora, ¿ya? Traten ustedes de centrar las causas, pero generales, a todos, sin excepción. ¿De acuerdo? Tú varías la causa general para todos, obviamente los resultados van a ser distintos, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Obviamente, ¿eh? Correcto. ¿Quedó claro, jovencitos? ¿Quedó claro ese punto? ¿Sí? A ver, el segundo, a ver, para dilucidar. ¿Cuál era el ejemplo de los mensajes que llegan a tu celular? A ver, tienen la palabra, jovencitos. Mismas causas, por favor, especifiquen. Mismas causas. ¿Cualquiera me puede enviar un mensaje? A ver, ¿puede repetir, por favor? Cualquiera me
Vamos a ponerlo así, ¿ya? No significa de que el orden implique una jerarquía. No, ¿ya? Voy a comenzar con esto. Se me ocurre, por ejemplo, mismas causas. Todos tienen un dispositivo móvil. ¿Correcto? No estoy especificando marca, ni capacidad, ni diciendo que es de alta o baja gama, en fin, no estoy diciendo eso. Simplemente todos tienen un dispositivo móvil. ¿De acuerdo? Todos los dispositivos están operativos. Correcto. Misma causa, ¿no? Para todos. ¿De acuerdo? Correcto. A ver, continúen, por favor. ¿Qué otras causas comunes podemos asignar a todos ellos? Todos tenemos WhatsApp. Por favor, ¿cómo? Todos tenemos WhatsApp. Ya, listo. Muy bien, muy bien. Todos tenemos saldo. Ya, correcto. Todos estamos en las mismas condiciones. Eso es lo que ustedes tienen que especificar. Que todos tengamos la misma oportunidad. ¿De acuerdo? Para considerarlo entonces como una causa común, como que son siempre las mismas causas. ¿De acuerdo? Todos tenemos la misma red social. Perfecto. ¿De acuerdo? Todos estamos con nuestro nivel de datos. ¿De acuerdo? Correcto, entonces. En fin, si todas esas causas son inamovibles, siguen siendo las mismas, pero la cantidad de mensajes que puede llegar a tu dispositivo no es la misma que el de otros, estás entonces frente a un fenómeno aleatorio, lo que se conoce como un experimento. ¿De acuerdo? Correcto. Solamente para terminar esto, ¿y cómo sería el espacio muestral? ¿Cómo sería el espacio muestral? Los experimentos, cuando son, digamos, especificados, comienzan con la palabrita observar, o sea, el acontecer de algo, de alguna característica. Algo así. Observar la condición o el estado, ¿correcto? Defectuoso o no defectuoso de los productos manufacturados en una línea de producción. O sea, te está diciendo qué es lo que tú tienes que observar, qué es lo que tú tienes que identificar, qué es lo que tú tienes que registrar. Ese es un distintivo a la hora de denominar un experimento. ¿De acuerdo? Correcto, entonces. Por ejemplo, un ejemplo ahí, el espacio muestral de resultados sería pues que salga defectuoso o no defectuoso. Es uno u otro, nada más. Fíjate. El mismo experimento lo dijo. Eso no significa que siempre sea explícito. Puede ser implícito también. ¿De acuerdo? Correcto, entonces, ¿ya? Entonces, lo que estamos ahora haciendo no es sino tratando de familiarizarnos con la terminología primero, ¿ya? Correcto. El lenguaje es muy importante en esta parte. ¿De acuerdo? Hasta ahí, jovencitos, ¿se entendió la idea? Por favor, manifieste. Profesor, dígame. en el caso del ejemplo anterior, en la muestra el espacio muestral sería que a algunos le lleguen mensajes y a otros no. Perfecto. Gracias por la consulta. Listo, joven. Profe, y en las PCs podría ser las notas de 0 a 20, ¿no? El espacio muestral. Sí, eso lo comentamos. Eso lo habíamos comentado ya. Lo habíamos recordado. Ya. Miren, su compañera hace una excelente pregunta. Uno dirá, pero ¿y cómo yo considero el espacio muestral? El espacio muestral tiene que ver mucho con la manera como tú vas a observar el experimento. Y aquí puede ocurrir algo realmente interesante. Su compañera propuso, ¿acaso vamos a considerar como espacio muestral como que si le llega o no le llega mensajes allá? Lo está haciendo dicotómicamente, ¿eh? Podría ser tal vez el interés, pero yo digo, ¿por qué mejor no hacemos así, ve? Espacio muestral, la cantidad de mensajes que le lleguen. Puede ser ninguno, puede ser uno, puede ser dos o más, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Ahora seguramente que estarás preguntando, ¿y cuál de los dos es? Eso es el planteamiento. Eso tú lo defines. ¿De acuerdo? Si tú tienes libertad para poder especificarlo, tú verás cuál es el que te conviene o el que resulta ser relevante para tu estudio.
algunos problemas te van a direccionar, algunos problemas te van a sugerir, o sea, te van a indicar, oye, de las tantas posibilidades que hay para señalar un espacio muestral, una debe ser la más adecuada, pues. ¿De acuerdo? Alguien podría haber dicho, profe, y en esto de las notas de las heces, así como usted dijo de 0 a 20, ¿no podría haber sido aprobado o desaprobado? Claro, podría haber sido también. ¿Se dan cuenta? Solo que entrego lo siguiente, hago la siguiente, digamos, reflexión. ¿En cuál de los dos espacios muestrales, ya sea aprobado o aprobado, ese es uno, o de 0 a 20, que ese es otro, tienes mayor información? ¿En dónde puedes obtener un mejor contenido de la situación que describe la realidad de los hechos? Respondan, jovencitos. 0 a 20. Obviamente, pues. Y esa será la postura, pues, ¿no? Cuando ustedes tengan libertad, especificar espacios muestrales, algo así como que se dice, ¿no? Con mayor resolución, para poder ver el abanico, pues, de posibilidades. Claro, me estoy metiendo, obviamente, a un lugar donde hay que tener mayor habilidad, ¿no? Para poder manejarlo. Pero obviamente el provecho que yo voy a poder sacar es que voy a extraer mayor información, pues. ¿De acuerdo? Listo, jóvenes. Entonces, ¿qué hacemos? Todos los casos de situaciones en la naturaleza tienes que verlo en uno o en otro, a través de modelos estadísticos, ¿de acuerdo? O modelos matemáticos en general. Nos interesa solamente la parte aleatoria en este curso. Eso no descarta que haya otros temas que se puedan abordar en forma determinística. Las hay, por si acaso, ya las hay. Vean simplemente su tema de física, ¿de acuerdo? Vean quizá algunos temas cotidianos de la vida real que pueden ocurrir de manera exacta, porque eso es lo que nos interesa, no nos hacemos ningún problema, ¿de acuerdo? Ejemplo, tú recibes una propina o de repente tienes un ingreso, ¿de acuerdo? Económico, perfecto. ¿Y qué es lo que haces con tu ingreso económico? Bueno, como decimos, lo que hacemos es tratar de sobrevivir, pues, con ese ingreso económico. ¿Y qué es lo que haces? Distribuyo, correcto. Y cuando haces una distribución, correcto, ¿qué estás pensando? Que algo así como que la probabilidad de que distribuyas tu dinero para poder de repente comprar tus alimentos o pagar tu cuarto o tu vivienda, ¿qué? ¿Es aleatorio? O sea, ¿es estocástico, probabilístico o es determinístico? Lo que tienes que pagar como gastos, ¿es aleatorio o determinístico? Respondan, jovencitos. Determinístico, ¿no? Obviamente, ¿no es cierto? Tienes que cumplir con tus obligaciones, pues, hijo, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces es determinístico. Entonces, extiendo. Hay un ejemplo ahí en la literatura que lo comento siempre de esta forma, ¿no? Una fábrica produce papel, rollos, bobinas de papel. Y obviamente, si bien es cierto, el acontecer que ocurre fuera de la fábrica es aleatorio, o sea, la demanda es aleatoria, obviamente. Una vez solicitado el pedido ya está dentro de la fábrica, eso ya no es aleatorio, es fijo, ¿correcto? Pero la fábrica se ha dado cuenta que cada vez que tiene en lista sus pedidos ya, él sabe cuántos pedidos hay ya, a la hora de cortar sus bobinas, porque no le piden una bobina entera, pero le piden una partecita, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, la bobina tiene que cortarlo, seccionarlo, y le dice, bueno, esto debe ser para mi pedido A, para mi pedido B, y siempre se queda con una partecita que es el sobrante, y eso cuesta, pues. Ahí tiene arrumado un montón de sobrantes y se pregunta a la fábrica, ¿y ahora qué hago con esto? Es un desperdicio, estoy perdiendo plata, ¿correcto? Entonces, ¿cuál sería la idea? A ver, le llegan sus pedidos, los pedidos ya son fijos, pasan la puerta de la fábrica, ya están fijos ahí, sabe cuántos pedidos hay que atender, ¿de acuerdo? Para que tengas quizá más detalles.
Fíjate una bobina, pues, así de papel, que sea, pues, de 10 metros, pues, una exageración ya, 10 metros. Y te llegan pedidos que son de 1 metro de largo, otro será de 2 metros, otro será de 3,5 metros, métele fracción, en fin. Y vas a ver que a la hora que vas cortando la bobina, uy, te llega un pedacito en que nadie te pide ese pedacito. Ya sobró, ¿no? Ya sobró. Ya. Solamente, no estoy diciendo con qué técnica, no. Simplemente, ¿cómo debería yo abordar ese tipo de problemas? ¿Qué debería hacer con los cortes? Pregunta para todos. ¿Maximizar el sobrante o minimizarlo? Respondan, jovencitos. Minimizarlo. Minimizarlo. Y cuando tú tienes un problema de minimización, ¿qué es aleatorio? ¿Es aleatorio acaso? No es aleatorio. Eso sería algo así, ¿no? Como un modelo matemático. Y lo que yo quiero es encontrar una solución que haga mínimo una ecuación. Por lo tanto, no hay aleatoriedad ahí, pues. ¿De acuerdo? La solución tiene que ser entendida como una solución exacta. ¿Correcto? En un escenario de ese tipo, las probabilidades están en la tribuna, están mirando nomás. ¿De acuerdo? No participan. ¿Ya? Correcto. Entonces. Profesor, Dígame. disculpe, no lo entendí muy bien porque pienso que, o sea, en cada ensayo, en cada compra, siempre va a haber un sobrante distinto. Y la minimización, ¿por qué? Sí, jovencito. No he hablado, no he mencionado de varias compras, por decir, en días sucesivos, para tener más idea. No, es lo que se compra hoy día. Es lo que piden hoy día. Y me sobra tanto. Quiero minimizar allá. Listo, entonces. Tú, claro, lo estás viendo como si fueran realizaciones que ocurren periódicamente. Esa es otra óptica. No estoy hablando de eso. Correcto. La solución que te ofrezco es para un caso muy particular. Por lo tanto, no hay aleatoriedad ahí. ¿Ya? ¿Se entendió ahora? Sí, se entendió. Correcto, ¿ya? Correcto. Muy bien, pero buena pregunta el hecho de querer extenderlo, ¿no? Buena pregunta, ¿ya? Muy bien. Listo, jovencitos. Ahí está el ejemplo clásico, la caída libre de un cuerpo. Siempre va a tener que ocurrir así, ¿no? ¿No es cierto? ¿Correcto? Obviamente, entonces, la respuesta de tal suceso estaría, pues, vaticinado de manera exacta. Pues, ¿ya? Correcto. Bien, entonces formalicemos acá, ¿ya? ¿Qué es un espacio muestral? Un espacio muestral no viene a ser sino todos los resultados posibles que tú puedes trazar en un experimento aleatorio. ¿De acuerdo? Mucho cuidado con el espacio muestral. ¿De acuerdo? Quizá algunos problemas requieran tratarlos parsimoniosamente, pero no te olvides, la parsimonia o parsimonía a veces oculta información, inhibe. Si tú eres mucho más explícito, o sea, si es permisible hacer eso, tendrán un mayor contenido informativo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. El ejemplo que prácticamente ilustran son inmediatos. Fíjate en el enunciado del experimento. Se lanza 2 dados, uno rojo, un verde, simultáneamente, y se anota el resultado. Te vas a dar cuenta que los experimentos se presentan como descripciones, o sea, de un acontecer. Y lo que tú vas a hacer es observar, registrar, ¿de acuerdo? Y como producto de ello, de todo lo que pueda ocurrir, es denominado el espacio muestral, ¿de acuerdo? No nos olvidemos de ese detalle, ¿ya? Más allá de que sea dado o de que sea cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Correcto, ¿ya? Muy bien. Otro detalle es respecto al espacio muestral. Los espacios muestrales tienen una tipología. Pueden ser finitos o infinitos. Finitos, hoy lo entendemos, infinito también, y eso no debe
causar preocupación, a pesar que los espacios muestrales puedan ser infinitos, el tema probabilístico dice, no hay problema. Si de repente el análisis de ese experimento implica que converja, allá se puede evaluar su probabilidad. No hay ningún problema, dice. ¿De acuerdo? Con esto simplemente considero, en nuestro caso, la convergencia como punto para la evaluación probabilística. Quizá haya otros escenarios en el cual no haya convergencia. Obviamente, si no hay, no se va a poder evaluar, pues, ¿no? En un sentido probabilístico. ¿Ya? Eso lo vamos a ver con ilustraciones más adelante. Los espacios muestrales también pueden catalogarse por la manera como se describen sus puntos muestrales, o sea, los valores o de repente las observaciones que queremos nosotros registrar. Por ejemplo, si ustedes observan el espacio muestral que es denotado con la letra griega omega, ¿correcto? Es igual, dice, ¿no? Abrimos una llave a todos los pares A, B, tal de que A pertenece a 1, 2 hasta 6 y B pertenece en este caso, y de igual manera, a los resultados que se describen desde 1 hasta 6. Perfecto. Se entiende entonces que cada resultado de ese espacio muestral es un punto muestral compuesto. No se olviden de eso. Uno dice, ¿compuesto? ¿Qué cosa es compuesto? Compuesto se refiere a esto. Espera un rato, vamos a ver. Otra vez. Seguimos acá. ¿Se nota lo que estoy ahí marcando? ¿Sí? Un resultado compuesto es cuando ustedes pueden desagregar en elementos, o sea, individuales, ¿ya? Uno dirá, ¿y eso para qué? Para que después yo pueda evaluar la probabilidad, porque es más fácil evaluar la probabilidad de los elementos individuales que hacerlos conjuntamente. ¿De acuerdo? ¿Correcto? Listo, entonces, ¿ya? Y así como hay pares, hay ternas, cuaternas, en fin, hay n uplas que se pueden formar también. ¿De acuerdo? Espacios muestrales con un elemento individual sería pues algo así como lanzar solamente un dado y observar los puntos que pueden ocurrir en la cara superior del dado. Ya sabes que es de 1 a 6, ¿no? Y cada resultado es un punto muestral individual. No te olvides entonces, ¿ya? Es muy importante que identifiques el punto muestral para saber qué tratamiento le vas a dar. Correcto. Entonces, por acá. Correcto. Entonces, observa el ejemplo 2. ¿Ya? En el ejemplo 2 se puede ver el lanzamiento de una moneda 2 veces, tan igual como lanzar una sola, ¿correcto? Perdón, lanzar 2 monedas es muy equivalente a lanzar una sola, una tras otra, a eso me refiero, ¿de acuerdo? Y anotar los resultados que ocurren, ¿correcto? Como se puede observar, tenemos ahí un punto muestral en general que resultaría ser compuesto, formado por la primera componente, que puede ser cara, a lanzar la moneda por primera vez, o de repente la primera de ellas, y la segunda componente, que también reflejaría el resultado, por ejemplo, de cara, a lanzar otra moneda o lanzar la misma moneda por segunda vez. ¿Ya? ¿De acuerdo? Perfecto, entonces. Los espacios muestrales, en algunos casos, como los que estamos viendo, son elementales. Tú los puedes explicitar. O sea, explicitar, ¿qué significa? Referirte qué es lo que va a pasar, ¿de acuerdo? Describiéndola cada uno de esos resultados, ¿ya? ¿De acuerdo? Del experimento. A veces nos valemos de algunos otros instrumentos, como son arreglos tabulares, el que aparece en la parte superior, para describir el espacio muestral, ¿de acuerdo? Al final vamos a proporcionar otras herramientas adicionales para la descripción de los espacios muestrales, ¿ya? ¿De acuerdo? Ustedes podrán observar ahora, en el ejemplo 3,
que ahí hay un espacio muestral infinito. ¿De acuerdo? La manera como se describe esos experimentos es diciendo, observar los resultados al lanzar una moneda hasta obtener cara B. ¿Correcto? Lo que sugiere entonces es que el espacio muestral obviamente no esté acotado, ¿no? Este puede simplemente continuar en su libre albedrío. ¿De acuerdo? Correcto. Nota la configuración de los puntos muestrales, individual al inicio, compuesto de 2 elementos en el segundo, de 3 elementos en el tercero, y va aumentando así sucesivamente. ¿De acuerdo? Perfecto. El ejemplo 4, por favor, observen el ejemplo 4. ¿Correcto? ¿Qué es lo que se quiere considerar? El estado de una unidad producida o manufacturada. ¿De acuerdo? Bueno o defectuoso. ¿De acuerdo? Correcto. Entonces, pregunta para todos. Ese omega que aparece al pie, ¿qué cosa es lo que refleja? ¿Qué es lo que refleja? ¿Refleja la condición o estado de las unidades producidas, sí o no? Respondan, jovencitos. Claro, claro. O sea, podríamos tener esto, ¿no? Por favor, observen acá, jovencitos, aquí en la parte superior tenemos omega. Bueno, salió el omega así, pues, ¿ya? Correcto. Y podríamos catalogarlo así, ¿ya? Voy a colocar acá, solamente a manera de ejemplo, lo siguiente acá, sí. Correcto. Muy bien. La primera unidad, ahí está. Una coma. El siguiente podría ser acá. Bueno. Correcto. Correcto. Puntos suspensivos. Y el último de ellos también bueno. Ya está. Ya. Pregunta. ¿Lo que he especificado es un fiel reflejo de la notación que aparece al pie de la lámina? ¿Qué dicen, jovencitos? ¿Es correcto o no? A ver, ¿qué dicen, jovencitos? ¿O debe ser así de? Vamos a poner acá otro omega. Y este debe ser, vamos a ponerle aquí, dice allá, entonces 1, 0, coma, puntos suspensivos, y aquí el último 0. Ahí está, bueno, quiso salir el 0. Así. ¿Me pueden decir cuál de ellos es? El primero. ¿El primero? Sí. A ver, participen, jovencitos. Sí, porque en el ejemplo dice que es poner o bueno o defectuoso. Ya. O ni 1 ni 0. Y al pie donde está sombreado la lámina, ¿qué cosa es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Bueno, que también se podría con el segundo. Ya. Entonces, aquí hay que manejar con bastante cuidado lo siguiente, ¿ya? Por favor, presten atención. Este ejemplo 4 está tratando de especificar un espacio muestral, como ya sabemos. Pero el espacio muestral no se quiere meter en una particularidad, sino quiere simplemente señalarlo de manera muy general, ¿ya? ¿Por qué? Porque dice, la producción es limitada. Cuando nos habla de un N, significa que hay una producción específica. ¿De acuerdo? Que puede ser, sí, puede ser, no hay problema con ello. ¿De acuerdo? En otros casos puede ser ilimitada, como que la producción es continua. ¿Ya? Correcto. Pero ha empleado la notación E1, voy a llamarlo así, coma, E sub 2 hasta E sub N. Y solamente dice al pie, donde cada E sub I es igual a 0, si el I ésimo artículo está bueno.
o E es igual a 1 si el isómero artículo está defectuoso. Lo que he hecho yo arriba es especificar caso particular. Ese es un caso particular, no es todo, ¿eh? No es todo, pero sí nos da una idea, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahí se puede observar que aparece una secuencia de D, D, B, coma, puntos suspensivos, ¿no? Aludiendo de que el último de ellos debe corresponder con el N, ¿no? De unidades observadas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Correcto? Alguien podría hacer lo siguiente, de ponerle aquí su índice de sub 1, de sub 2, acá podría ser de repente 3, simplemente para especificar el ítem o artículo, ¿de acuerdo? Pero si aquí el señor lo denota que cada resultado o punto muestral puede tomar el valor 1 y 0, entonces una representación particular sería más bien la segunda, ¿ve? Porque son los unos y ceros que está haciendo referencia a la notación. Pero ese espacio muestral que he señalado es muy particular, no implica la generalidad. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ese cero de ahí podría haber estado al inicio, podría haber estado al final, como también se ve, o de repente, ¿no? Ocupando algún lugar entre ellos. Y además también la cantidad de ceros o la cantidad de unos puede variar. Fíjense cuántos detalles hay, ¿ve? Por eso que lo más recomendable sería, bueno, si quieres representar un espacio muestral así, entonces, para tener una idea, entonces esto de acá, a ver, ¿dónde está el lapicillo? Aquí. Esto sería un caso, ¿ve? Mira, esto sería un caso. Ahí está, ¿ve? Otro caso, ¿cuál sería? Representar una situación distinta, ¿ve? Punto, ¿ya? Coma, coma. Y de ahí puntos suspensivos, y podríamos representar la N upla que queda al final, ¿ve? Esta es una N upla, ¿ya? Se refiere a un arreglo particular. Ahí está. ¿De acuerdo? Por eso que el señor acá, que ha representado, lo ha hecho de manera implícita. Ha querido ahorrar papel, como se dice, ¿no es cierto? Y hacer esa anotación, pero ojo, entiendan de que ahí no especifica cómo ocurren. Tu misión es especificar cómo ocurren los resultados. Entonces el trabajo se nos ha dejado para nosotros. Mira, ve, ese espacio muestral que está denotado en azul nos da ya una idea un poco más detallada. Y tú lo que vas a hacer después es expresar los resultados del espacio muestral tratando de cuantificar el número de resultados que puedan ocurrir. ¿Se dan cuenta? O sea, esto es lo que nos espera, ¿ve? Ahí está, ¿ya? ¿Correcto? ¿Hasta ahí se entendió la idea, jovencitos? Por favor, manifiéstense. ¿Sí? Correcto. Correcto. Entonces, no se olviden, tenemos que listar los resultados que vayan a ocurrir, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Listo, entonces. Muy bien. Sigamos por acá, ¿no? Muy bien. Y aquí otra diferencia con los espacios muestrales que son denominados geométricos, ¿ya? Acá, jovencitos, acá. Este caso de acá. Los espacios muestrales que ustedes habrán visto al inicio son denominados discretos, porque toman cantidades aisladas, pues no lo entendemos así. Pero hay espacios muestrales que son considerados geométricos. Oye, ¿qué es eso? Bueno, vamos a menos una idea. Tracemos acá, pues, ojalá que salga. Bueno, ya quiso salir así, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. Voy a representar esta parte de acá. Ahí está. Listo. Cuando tú tengas espacios muestrales presentados en esta forma, o de repente otra, por ejemplo, puede ser así, ¿no? Digo, ¿de acuerdo? Puede ser así, tal vez. Es un decir. Este es un espacio muestral de repente. Estamos invocando la geometría.
acuerdo? Nos dice entonces la estadística, este tema, que también puede ser de interés evaluar probabilidades referentes a este tipo de escenarios, ¿ya? Algo así como lo siguiente, mira, ve, en este círculo, si este es el espacio muestral, más adelante nos gustaría saber cuál es la probabilidad de este otro evento, ¿ve? Mira, ahí está, ¿ve? Mira, ¿ya? Clarísimo, ¿ve? Clarísimo. ¿Que cómo lo voy a calcular? Bueno, ya ese es otro punto que vamos a ver después, pues, ¿no? Pero ustedes ya tienen una idea ya. Lo mismo acá, ¿no? Acá, ¿qué podría ser? Bueno, pues pongámosle así, pues pongámosle así. Ya está. Quisiéramos evaluar la probabilidad de ese escenario, ¿ya? Con respecto al total, ¿ya? Facilísimo, ¿ya? Pero no te olvides, tenemos que identificar el problema, en qué situación estamos en un escenario de espacio muestral discreto y en otro de caso continuo o geométrico, ¿ya? ¿De acuerdo? Perfecto. En la mayoría de los casos ocurren en el plano. Ojo, eso no limita, podría ser tridimensionalmente también, digo. ¿De acuerdo? Correcto. Muy bien, entonces, salgamos de acá, ¿no? Esos son algunos elementos básicos, ¿ya? Correcto. Listo. Y aquí viene justo ya lo que habíamos referido en el caso de los eventos geométricos también, ¿no? O eventos de espacios muestrales discretos. La palabra evento se refiere a un suceso o a un aspecto relacionado con un experimento. ¿De acuerdo? En algunos casos ha sido acuñado la denominación de subconjunto. ¿De acuerdo? Repito, en otros casos los eventos son especificados o referidos como sucesos. En ambos como parte de un espacio muestral. ¿De acuerdo? Entonces llamaremos nosotros ya sea evento o suceso como un subconjunto del espacio muestral de resultados. Correcto, entonces ya. Esa va a ser la distinción. Y prácticamente el interés de querer medirlo o evaluarlo. Correcto. Un ejemplo inmediato, se tiene este experimento. Por favor, observen. ¿Ya? Su espacio muestral asociado es el que aparece acá. Su obtención puede ocurrir, como se dice, a mano. Tú puedes referirte a cada punto muestral. Pregunta para todos. ¿El punto muestral a que refiere este espacio muestral es individual o compuesto? Compuesto. ¿De qué orden? 3. Eso, es una terna en cada caso, ¿ya? Ojo, dense cuenta que no siempre es uniforme, ¿eh? No vayan a decir, ah, ya, es terna para todos. No, no, no. Acuérdense de otro ejemplito que decía, observar, correcto, el número de lanzamientos hasta obtener una cara. Entonces, imagínate, ¿no? Los espacios muestrales, claro, sabiendo de que es infinito, sus puntos no necesariamente tienen el mismo tamaño, ¿ya? Entonces también podemos estar en un caso así, ¿ya? Correcto. Un interés podría ser obtener dos declaraciones incorrectas. Ahí está el evento explícito. Y esto nos trae a la cabeza, pues, que el tratamiento que hay que darle a esta parte, no sino con ese tema de conjunto, pues, y su conjunto, ¿no? Que ustedes muy bien dominan. ¿De acuerdo? Correcto, entonces, ¿ya? Ese va a ser el interés. Muy bien. Ahí está un ejemplo clarísimo de todos los subconjuntos a manera de ejemplo, ¿no es cierto?, que podríamos nosotros obtener, ¿no? ¿De acuerdo? Aunque es una lista muy limitada, ¿ya? Por ejemplo, se tiene suma par, se tiene la suma mayor o igual a una cantidad, en este caso 10, etcétera, etcétera. Pues. ¿De acuerdo? Correcto, entonces, ¿ya? Eso lo entendemos muy bien. No nos detenemos en esta parte. Listo. Recuerda que en el caso unidimensional también hay espacios muestrales continuos, ¿eh? Por favor, observa el tiempo de espera hasta que un cliente sea atendido. También implica un espacio continuo. No nos olvidemos de eso, ¿ya?
No es a pensar que los espacios continuos son solamente bidimensionales, tridimensionales o multidimensionales. También pueden ser unidimensionales. ¿Correcto? Listo, entonces. Muy bien. Correcto. Esto es muy similar, ya vamos a pasarlo esto de acá. Listo. Ahora acá, jovencitos. Hay que entender muchas veces la distinción que hace un evento asociado a un experimento. Y vamos a encontrarnos en la literatura, correcto, o en varios problemas con este tenor de sucesos que se llaman excluyentes. ¿De acuerdo? ¿Qué se entiende? Por favor, hay que limitarnos a lo que se especifica, ¿ya? Si la producción de uno de ellos excluye la aparición de los demás sucesos en un mismo experimento. Recuerda que se supone que el experimento para esos sucesos tiene que ser el mismo. Si tú pones un experimento distinto, no, pues estás hablando de otro tema, ¿ya? ¿De acuerdo? Ese tiene que ser el mismo experimento. Los sucesos se desenvuelven, se desarrollan en ese mismo experimento. Pero el detalle está en que la aparición de uno, correcto, o la producción o realización de uno, hace que el otro ya no pueda ser, o sea, el otro ya fue ya. ¿De acuerdo? Correcto. Y se dice entonces que es excluyente. Uno excluye al otro, pues como se dice. ¿De acuerdo? Correcto, ¿ya? Como el ejemplo que indica acá, el ejemplo 11, ustedes pueden hacer una lectura. Correcto. Se dice que dos eventos son excluyentes, entonces, repito, cuando la realización de una de ellas impide la realización de otra. ¿De acuerdo? Le quitó, como se dice a veces vulgarmente hablando, correcto, la viada, ¿no es cierto? A veces decimos así, ¿no? Correcto. Y ya el otro evento ya no se puede dar, pues. ¿De acuerdo? Eso es como para decir, a ver, jovencitos, un ejemplo bastante trivial. Las clases antes de esta situación eran presenciales. Entonces, una de dos, ¿estabas en clase o no estabas? Si estabas en clase, significa que físicamente tu presencia estaba en un recinto dado y en tu casa ausente. ¿Correcto? Entonces el evento ausente y presente, como verás, uno excluye al otro. ¿De acuerdo? Correcto. ¿Ya? Y aquí hay que, digamos, también especificar un detalle, ¿ya? Por ejemplo, al lanzar una moneda, una de dos, puede salir un resultado o puede salir otro, ¿no? ¿No es cierto? Es cara o cruz. No se pueden presentar los dos a la vez, ¿no? ¿De acuerdo? Mira, el mensaje es trivial, ¿eh? Es bien simple, ¿eh? ¿De acuerdo? Correcto. Solamente lo que pongo en consideración. ¿Y por qué cara o cruz? ¿Por qué no puede ser de lado, allá? Eso después lo vamos a comentar. ¿De acuerdo? Correcto. Y aquí está la respuesta. Referido a los sucesos que se llaman únicamente posibles, los que se pueden dar y nada más. ¿Ya? ¿A qué se refiere únicamente posible? Se refiere a lo que vaya a ocurrir en la naturaleza, lo que está demarcado, lo que está delineado, aunque tiene excepciones, ¿eh? Es posible que la naturaleza, correcto, en ese tema de lo desconocido, para decirlo así, nos puede ofrecer a veces hasta un resultado inesperado. Claro, no es usual, pero también lo ofrecen. Correcto. Pero nosotros, desde un punto de vista pragmático, consideramos lo más relevante, pues. Entonces, ese es el otro enfoque. ¿De acuerdo? Lo que se podría decir entonces como únicamente posible. ¿De acuerdo? Como indica acá ya, el último de ellos, el ejemplito 14. Un tirador disparó al blanco. Como dice, obligatoriamente ocurrirá uno de los siguientes sucesos: impacto o tiro perdido. ¿Correcto?
Y podríamos todavía seguir especificando si consideramos más alternativas. Impacto en el centro del blanco o fuera del centro del blanco. ¿Te das cuenta? O sea, nos interesa lo que realmente pueda ocurrir. ¿De acuerdo? Como lo más relevante. Pero a veces esos enfoques pueden ser, digamos, en la generalidad, ofrecer más casos. ¿De acuerdo? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Aquí el ejemplito. Y lo comento así. Ustedes cuando han lanzado una moneda, ¿se han dado cuenta de un detalle? Que la moneda nunca cae del lado perfecto. Nunca cae. O sea, ya sea cruz o cara. Me refiero a la hora que tú lanzas y la moneda choca en el piso. Si ustedes se han percatado, y seguramente que lo han hecho, han visto siempre que la moneda cae de lado. Y digo así, ¿y por qué crees que rueda? ¿No es cierto? ¿Se han dado cuenta de eso? Cae de lado. Y a tal punto que a veces hemos podido ver que la moneda se detiene. No será usual, pero se detiene de lado. Como dicen, cayó parado. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí viene este punto, ¿no? Eso de eventos únicamente posibles, ¿a qué está referido entonces? A lo usual. Muchas veces lo que nos interesa, o también lo que consideramos como más relevante. Y que cosas que pueden ocurrir de manera muy aislada, atípico o inusual, bueno, lo descartamos. Y fíjate, a la hora de lanzar una moneda nos interesa más que salga cara o que caiga cruz. Oye, y lo que fue del lado, eso lo ponemos en otro lado, como se dice. Valga la redundancia. ¿Se dan cuenta? No lo consideramos. ¿Correcto? Entonces, este comentario, por favor, que más o menos ayude a que cuando ustedes tengan una situación, destaquen lo que realmente resulte ser de interés apremiante y separen de lo que obviamente no es relevante. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la óptica, ¿ya? ¿De acuerdo? Para esta parte. Muy bien. Y aquí viene otra denominación que son los sucesos igualmente posibles. ¿Correcto? Me he valido acá de una imagen que aparece al pie para transmitir una idea, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Cuál es ella? Aquí. La característica de un dado se basa en qué, Por favor, manifiéstense, jovencitos. 6 lados. Un dado legal, ¿sí? Por favor, escucho. 6 lados. Ya, ¿qué más? Que puede ser cualquiera. 6. Tienen cantidades del 1 al 6, ¿no? Ya, ¿qué más? Desde un punto de vista físico, vean lo físico. ¿Cuáles son sus características relevantes? Véanlo como masa. Por favor, manifiéstense, jóvenes. ¿Que no esté trucado? Bueno, claro, decimos así, que no esté cargado, claro, pero como masa. Ustedes saben que si cada lado del dado saben muy bien que tienen la misma posibilidad, ¿me podrían decir por qué? ¿Por qué? Véanlo desde el punto de vista de física. Ya es un cubo, ¿qué más? Véanlo con el tema de física. Masa. Porque la masa está distribuida uniformemente en todo el cubo. Ya. La densidad es uniforme. ¿Dónde estaría su centro de gravedad? Al centro. Al centro. ¿Equidistante de qué? ¿De cada? Vértice, claro. Así es. Ya se dan cuenta entonces, jovencitos. Miren, jovencitos, aquí hay que también ver lo siguiente. Hay objetos, como el caso del dado, que cumplen con el papel de la simetría. Por favor, lleven eso a otros escenarios que no necesariamente sean dados.
y en el que la simetría se cumpla. ¿De acuerdo? Si ustedes observan en otros escenarios que la simetría prevalece, como si fuera pues mirar a un objeto físico, ¿de acuerdo? Entonces, estaríamos hablando de eventos igualmente posibles, igualmente, que tienen la misma posibilidad de ocurrir. ¿De acuerdo? Entonces, percátense de ese detalle, ¿ya? Obviamente Profesor, que la ilustración del dado es bastante pues, apreciable. Sí, dígame. profesor, disculpe, que le hago una consulta. ¿Qué pasaría si, ponte que a la hora de fabricar el dado, yo lo hago con 2 números de 5? Ahí no sería igualmente posible, ¿sabes? A ver, por favor, ¿podría repetir lo último? ¿Ya no 6 caras? O sea, en los números que lo varíe, ya no ponga el 6, en vez del 6 ponga un 5. Haya 2 5 y del 1 al 4. Pero sigue teniendo el mismo número de caras. Ajá. ¿Sí? Ah, ya, correcto. Ahí ya no serían igualmente posibles, ¿verdad? Correcto. Y no importaría la simetría. Claro, una consulta a sus compañeros. Correcto. ¿Qué hace su compañero, perdón? Muy interesante. Primero, me estoy refiriendo al objeto. El objeto cumple el papel de simetría. No mencioné el contenido que había en cada cara. Claro, no mencioné ya. Me refiero al objeto. Pero es cierto que cuando uno hace una medición de los casos que puedan ocurrir, ¿correcto? Uno se fija en el contenido de la cara. ¿De acuerdo? Correcto, entonces. ¿Eso qué significa entonces? Muy buena apreciación. Que para efectos de evaluación, ¿correcto? La simetría no es un determinante único. Sí contribuye, ¿correcto? Pero los aspectos que tengas que tú evaluar tendrían que estar en relación a la simetría. Me refiero en este caso, si las caras, todas ellas son distintas, ¿correcto? Y la simetría prevalece como masa en el objeto, obviamente le da crédito a que cada cara tenga la misma posibilidad. Y se dice que los eventos son igualmente posibles. Pero a pesar de ello, si el objeto cumple el rol de simetría, pero las caras, obviamente, no son todas diferentes, algunas de ellas son iguales, obviamente, estaríamos hablando de igual posibilidad para cada cara. Ojo, miren, para cada cara, pero no así entonces para cada puntaje que yo pueda obtener. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió? Por favor, manifiéstense. ¿Correcto? Cuando hablo de cara, es como si estuviera diciendo ciego al contenido de puntos que pueda presentar. Hasta ahí sigue siendo simétrico. Pero si yo quiero evaluar ya los puntitos que salen y veo que hay 2 caras iguales o 3 caras iguales, obviamente pues no. O sea, la posibilidad de la cantidad de puntos como suceso ya no será igualmente posible con respecto a otros. Entonces hay que tener cuidado en eso. ¿Ya? Muy buena apreciación, joven. ¿Ya? Gracias. Correcto, entonces. Listo. Y aquí viene un tema que es muy familiar para ustedes, ¿ya? Lo resumo solamente de esta forma. Cuando queramos evaluar probabilidades relacionados a eventos, nos va a interesar tal vez unir eventos, encontrar diferencias entre ellos, encontrar simultaneidad, adición, complementariedad, etc. ¿Y eso cómo se trabaja? Se trabaja bajo el enfoque de la teoría de conjuntos. O sea, en otras palabras, vas a invocar a las operaciones con eventos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahí está el caso de la unión o reunión de eventos, archiconocido por ustedes. ¿Correcto? De eso no cabe duda ya. Sigamos. La intersección, que en probabilidades se conoce como simultaneidad, no te olvides, simultaneidad,
¿De acuerdo? Correcto. Y aquí me detengo para hacer una breve observación. En el primer diagrama habla de simultaneidad. Correcto. Y en el segundo, ¿de qué estará hablando? Por favor, manifiéstense. ¿De qué está hablando? Excluyentes. Ok, correcto, correcto. Bueno, voy a lanzar otro término más. Así como nos interesa la exclusión de eventos, también va a ser muy importante hablar de la independencia de los mismos. Independencia. Oye, ¿qué es eso? Se dice que dos eventos son independientes cuando la realización de un evento no afecta la realización de otro. O sea, el otro también puede darse, pero no la afecta, no la afecta. Sería algo así como, ¿has dado tu práctica ayer? No, sí, me da mi práctica. Tu compañero también ha dado su práctica, sí, también. ¿De acuerdo? Y lo que saques tú, obviamente que a tu compañero no le va a afectar, ¿no? Correcto, tú puedes sacar un 20, tu compañero puede sacar un 19, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Que tú le has afectado? Nunca, ¿no? ¿De acuerdo? Se dice entonces que los resultados son independientes. ¿De acuerdo? Claro. Más allá de cualquier trabajo en grupo o por WhatsApp. ¿De acuerdo? Más allá de eso. Correcto, entonces. Pregunta. ¿En cuál de los diagramas podrían ustedes especificar que prevalece la independencia? Respondan, jovencitos. ¿Podría repetir, por favor? El de abajo. ¿En cuál de los diagramas se da el tema de independencia de eventos? ¿En cuál? A ver, la señorita dice en el diagrama de abajo. O sea, ¿En el de arriba? En el de arriba. ¿Seguro? A ver. Y fíjense, ese comentario va a ser muy relevante, jovencitos. Eso lo vamos a mencionar una y otra vez. No solamente en la teoría, sino también en los problemas. Vamos a tener que lidiar con ello. ¿De acuerdo? Entonces, enfóquenlo inicialmente de esta forma, ¿ya? Miren, aquí hay simultaneidad. A ver, este lapicillo, no, habrá sí. Aquí. Esto es simultaneidad. Ocurren los dos a la vez. Perfecto. Acá se nos hablaba de exclusión. O sea, ocurre A y bueno, pues ya B, ya fue B. ¿No es cierto? A veces decimos así, ¿no? B no puede ocurrir. ¿De acuerdo? Eso es como si dijéramos, ¿no? Mira, hay una plaza para ocupar un cargo y hay dos postulantes. Correcto. Si el postulante A agarró la plaza, ¿qué pasó con B? ¿También tiene plaza? ¿Sí o no? Respondan, jovencitos. No tiene plaza. No tiene, pues obviamente, es trivial eso, ¿no? Es trivial, es elemental, lo entendemos así, perfecto. Así es como hay que entender la exclusión, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero cuando uno habla de independencia, oye, que eso, a ver, no queda muy claro, ¿eh? A ver, cuando hablamos de independencia, correcto, ahí está, independencia. ¿A qué se refiere eso? Aquí, donde ustedes ven la simultaneidad, ahí podría ocurrir también independencia, ¿eh? ¿Se dan cuenta? ¿Correcto? Y acá, en este otro, ¿podría ocurrir independencia? ¿Qué dicen? De hecho, que independencia y exclusión no es lo mismo, ¿no? Entendemos eso. A ver. El primero queda clarísimo. La independencia se puede dar. Y eso lo vamos a representar así, ¿ve? Ya para que tengan una idea rápida, ¿ve? La probabilidad de A intersección B, ¿correcto? Ese suceso, si es que se tiene conocimiento que A y B son independientes, entonces eso se puede escribir como la probabilidad de A por
la probabilidad de B. Perfecto. Eso lo vamos a formalizar más adelante. Ahí está un adelanto. ¿Ya? Y este otro de acá, el último, ¿serán también independientes? ¿Qué dicen, jovencitos? Cuando ustedes quieran ver la independencia, si quieren remitirse un poco más al tratamiento matemático o probabilístico, tienen que ver lo que está acá arriba. Esto de acá, esto de acá. Si es posible organizarlo de esa forma. ¿Ya? Ya nos vamos a dar cuenta ya. Mira, A y B, que son postulantes para cubrir una plaza, cada uno de ellos puede tener una probabilidad de poder, como se dice, agarrar la plaza. Por ejemplo, A tiene una probabilidad de 0,75. Perfecto. Tiene un mayor o un mejor currículum, ¿no? B tiene una probabilidad de 0,5. Ahí está, ¿ve? Cada uno de ellos tiene su propia probabilidad. ¿De acuerdo? Una no la afecta a la otra. ¿De acuerdo? ¿Correcto? Y cuando uno dice así, ¿son independientes? ¿Sí o no? Respondan, jovencitos. Sí, son independientes. ¿Correcto? No le afecta, pues no le afecta, ¿no? ¿De acuerdo? Pero, ojo, miren, eso es a priori. Y a posteriori, cuando ya, por ejemplo, se dan los resultados y A ingresó al trabajo, agarró la plaza. ¿Y qué pasa ahora con la posibilidad de agarrar plaza para el caso de B? ¿Cuál fue su probabilidad de ingresar a la plaza? ¿Seguiría siendo 0,5? Cero, ¿no? Lo obvio, claro. Esa es una reflexión muy interesante, jovencitos. Entonces, el detalle aquí es, ya, esto hay que verlo como un antes y un después. ¿De acuerdo? Para que me dé más luces, ¿ya? De eso vamos a seguir hablando más adelante. ¿De acuerdo? Por ahora simplemente es así una visión rápida. ¿De acuerdo? Pero queda clarísimo que en el caso de arriba, en el primer diagrama, ahí se puede dar independencia o dependencia también, ¿ya? Queda totalmente claro. Puede ser esto o puede ser este otro también. ¿De acuerdo? Correcto, entonces, ¿ya? Listo. Muy bien. Profe, disculpe, en el primero hay de los dos, ¿verdad? Dependencia e independencia. De los dos. ¿Y en el segundo? Según cómo lo veas, si es antes o después. ¿Ya? Ay. Sí, ya lo entendí. Correcto. O sea, hay que tener siempre más elementos de juicio, jovencitos. Los problemas realmente en esta parte de probabilística te dicen, primero observa, plantea bien tu problema, pues como se dice. Y de acuerdo a eso, bueno, especifica. Correcto, ¿ya? Muy bien. Bien, aquí están esas otras operaciones que ustedes lo conocen muy bien, la diferencia simétrica, los eventos especiales, ¿no? El suceso imposible, el suceso complementario, el suceso seguro, y eso ustedes lo habrán escuchado cuando se hace mención a los eventos, ¿no? Los subconjuntos de un conjunto, ¿no? Muy bien conocido eso, ¿no? ¿De acuerdo? Correcto. Y aquí en esta parte es donde nos vamos a detener y también hacer el siguiente comentario. Jovencitos, los problemas de probabilidades con los cuales vamos a lidiar más adelante su dificultad no es tanto a la hora de hacer operaciones aritméticas o matemáticas. No es tanto eso. ¿Dónde está el problema? El problema está en la manera como tú formulas la proposición. O sea, en el tenor. ¿Por qué? Porque tú lees un tenor, o sea, una declaración, y lo entiendes de un modo. Pasa 1 hora, 2 horas, vuelves a leer y ahora lo entiendo distinto. ¿Correcto? Y si preguntas a algún otro compañero, te dice, oye, acá dice otra cosa. Esa es la confusión, jovencitos. Ese es el punto. Con eso tenemos que lidiar. Por eso que se recomienda lo siguiente. Cuando tú quieras
plantear un problema, fíjate primero en la proposición, como esencia de lo que te dice el problema, ¿ya? Para que después de eso, si es que está bien descrito la proposición, puedas tú darle el tratamiento simbólico o matemático. ¿De acuerdo? Así entonces, suceso A o suceso B, si indicara eso en el tenor de un problema, eso inmediatamente se está haciendo referencia a lo que es la adición de conjuntos. Si habla de suceso A y suceso B, se está refiriendo a la simultaneidad de eventos y se interpreta como intersección. Si te habla de exclusión, entonces entendemos que te está hablando de la intersección que es igual al vacío, ¿no es cierto? No ocurre A ni ocurre B, te está hablando entonces de la simultaneidad de eventos complementarios. Y así, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener mucho ojo, jóvenes, ya desde ahora, acerca del tenor del problema. Y un comentario, simplemente, jovencitos, es que nuestro lenguaje es bastante amplio. Cuando tú presentas una idea o te refieres a una oración, nos han enseñado, ¿no? Que cómo se construyen las oraciones, sujeto, verbo y predicado. Pero a veces lo expresamos al revés y a veces lo entendemos también, ¿no es cierto? No hay problema, ¿no? Llegamos a entender el mensaje. Pero aquí es donde justamente se genera el problema. La manera como tú redactas a veces es un tanto aparece ambigua, que tú lo interpretas de un modo y después lo interpretamos de otro modo. Por eso que los problemas, al menos lo que hacemos nosotros acá, es tratar de plantearlo en un solo sentido, para que se entienda como mensaje único. Lo que pasa es que en los textos, los autores, obviamente, se esmeran, formulan problemas entonados de una forma y otros entonados de una manera distinta. Y en consecuencia, cada interpretación te lleva a una solución distinta. ¿De acuerdo? Correcto. Entonces hay que tener un poco claro eso ya, la redacción, sobre todo, ¿no? Sería muy interesante postular una proposición, pero cumpliendo las reglas básicas de redacción. Y ahí nos vamos a dar cuenta, jovencitos. ¿De acuerdo? Correcto, ¿ya? Entonces, ese es un comentario, jovencitos, para estar alerta, como se dice, ¿ya? Con respecto a la manera como hay que plantear o entender las proposiciones de un problema de probabilidad. ¿De acuerdo? Listo, jovencitos, ¿ya? Eso es todo la dosificación por el día de hoy. Ya hemos aperturado, a manera de introducción, este tema, ¿correcto? Y lo que nos interesa acá es ver cuáles son los criterios y cuáles son las técnicas que me van a permitir cuantificar espacios muestrales y en consecuencia también obtener o medir la probabilidad de ciertos sucesos. ¿De acuerdo? Correcto, joven. ¿Bien? Listo, jovencitos. Si no hay ninguna consulta, dejamos el tema. Voy a colgar, si no lo está, inmediatamente para que ustedes puedan descargar el temario. ¿Ya? Listo, jóvenes. Les agradezco su atención. ¿Ya? Gracias, jóvenes. Y dejamos esto por el día de hoy. Hasta luego, jóvenes. Luego.